Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Geraldo, estudiante de Administración de Empresa. Junto a mis compañeros Ismael Gatica, Jonathan Vázquez, José Enríquez y Yasmira Leighton, realizamos este trabajo de recurso visual interactivo para entender la inflación, cuyo objetivo es explicar de forma sencilla cómo la inflación afecta los precios de los bienes y servicios en Chile. En el último tiempo, muchas personas sienten que la plata ya no alcanza como antes. El precio del pan, la leche, el arroz, la electricidad y el transporte ha subido constantemente. Aunque escuchamos inflación en las noticias, pocas veces entendemos cómo se calcula o cómo afecta el presupuesto familiar. Esto dificulta planificar gastos y anticipar costos futuros. Explicar de manera simple cómo la inflación hace que los precios suban con el tiempo, utilizando funciones y progresiones para visualizar la variación de los bienes esenciales. Nuestras preguntas de investigación son: uno, ¿cómo han cambiado los precios de algunos bienes y servicios en los últimos meses o años? Dos, ¿estos aumentos se comportan como una función lineal o más bien como una función exponencial? Tres, ¿se pueden representar estas variaciones como progresión aritmética o geométrica? Cuatro, ¿podemos estimar el precio futuro de un producto si conocemos la tasa de inflación actual? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Enríquez y le hablaré acerca de la metodología de trabajo. Con un enfoque aplicado y participativo, se realizará una investigación para comprender cómo la comunidad percibe y experimenta la inflación en la vida cotidiana. Se recolectarán datos mediante encuestas breves para identificar los productos más comercializados, la variación de precios y el nivel de comprensión que tienen las personas con respecto a la inflación. Se entrevistarán a pequeños comerciantes y a vecinos del sector para conocer los cambios reales de los precios y la frecuencia de las compras. Se hará un levantamiento en terreno de los precios para registrar los valores de los negocios locales y compararlos posteriormente con los datos oficiales entregados en el IPC. Con el uso de las funciones exponenciales y progresiones geométricas, se transformarán estos datos recopilados en un recurso visual educativo. Posteriormente, con la comunidad, se hará una prueba de este recurso interactivo para evaluar la claridad, la utilidad y las posibles mejoras. Justificación del producto. La implementación del recurso visual interactivo para entender la inflación busca facilitar la comprensión del aumento de los precios en Chile, utilizando datos reales. Con él, cualquier persona puede visualizar la variación de precios en el tiempo y asociarla a modelos matemáticos tales como las funciones exponenciales y las progresiones geométricas. Esta herramienta es la mejor solución porque conecta las matemáticas con la economía real, permite proyectar los precios futuros con los datos reales. Además, mejora la educación financiera de las familias y, lo más importante, es accesible, visual y fácil de utilizar, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Bueno, responderemos la pregunta de nuestra investigación. Primera pregunta. ¿Cómo han cambiado los precios de algunos bienes y servicios en los últimos meses o años? Según el informe del INE, los precios de los bienes básicos como el pan, la leche, el arroz, la electricidad o el transporte público han aumentado sosteniblemente en estos últimos años. Esto incremento afecta, Estos incrementos afectan directamente al presupuesto familiar, especialmente al de los hogares de menor ingreso, incluso en periodos donde la inflación general se mantiene estable.
Segunda pregunta. ¿Estos aumentos se comportan como una función lineal, subida constante, o más bien como una función exponencial, subida porcentual? Los aumentos se comportan principalmente como una función exponencial, ya que la inflación se mide con porcentaje aplicado sobre el valor anterior. Algunos servicios específicos pueden presentar aumentos lineales, pero la mayoría sigue el patrón de porcentual. Pregunta 3. ¿Se pueden representar estas variaciones como progresión aritmética o geométrica? Sí, si el aumento es fijo en pesos, corresponde a una progresión aritmética. Sin embargo, como la inflación suele presentarse en porcentajes, normalmente representa una progresión geométrica. Pregunta 4. ¿Cómo podemos estipular el precio futuro de un producto si conocemos la tasa de inflación actual? Sí, puede estipularse usando la fórmula. Precio futuro es igual al precio actual por uno más la tasa más el periodo más los periodos. En este caso, o este método permite proyectar valor futuro y visualizar el efecto acumulado de la inflación. Ahora le presentamos nuestra carta GAN de nuestro proyecto. En la semana 1 preparamos la definición del objetivo y el alcance del proyecto comunitario. Coordinamos los contactos con los representantes de la comunidad. En la semana 2 diagnosticamos, aplicamos encuestas breves para conocer los hábitos y percepción de precios. Levantamos precios reales de los productos en los negocios del sector. En la semana 3, adaptación del recurso. Incorporamos los datos recopilados en el simulador. Ajustamos gráficos y visuales para que sean más fáciles de comprender. En la semana 4, prueba piloto. Presentar el simulador a un grupo de vecinos. Recopilar los comentarios y mejorar la herramienta. Semana 5, implementación oficial. Realiz- Realizamos un taller comunitario para enseñar el uso del simulador y guiar a los vecinos en la interpretación de los resultados. Semana 6, evaluación. Aplicar encuesta final para medir comprensión y utilidad del recurso. Registrar hallazgo y preparar las conclusiones. Y en la semana 7, el cierre. Entregar la versión final del recurso visual a la comunidad, difundir los resultados y recomendaciones. Muchas gracias. Bien, en esta diapositiva revisaremos la simulación del recurso visual, cómo funciona la herramienta que nosotros creamos. Utilizaremos el ejemplo del PAM, ya con una inflación del 3%. Primero el usuario va a seleccionar el producto que quiere analizar, luego va a ingresar el precio actual, posteriormente elige los meses a proyectar y por último va a poder observar lo que es el gráfico de comportamiento. Por ejemplo, acá en cuanto al precio del pan del 3% de inflación mensual, partimos de un valor de 1.000 pesos, terminando en el mes 12 por un valor de 1.427 pesos. Una vez que el usuario elija los meses, automáticamente lo que debiera visualizar es observar en este caso el gráfico proyectado a los meses que él seleccionó para que pueda ver de manera clara y sencilla cómo los pequeños aumentos mensuales pueden efectivamente generar algún impacto en su bolsillo. En cuanto a la matemática aplicada al proyecto, relacionado a la función lineal como exponencial, el punto azul podemos observar en este caso una función lineal, es decir, que es donde es un modelo donde el aumento siempre es el mismo mes a mes. A simple vista puede efectivamente parecer que se ajusta bien a los datos de la inflación del PAM del 3%, pero con el tiempo esta comienza a separarse en puntos reales, ¿ya? Sin embargo, si analizamos lo que es la función exponencial, que es representada por la línea o punto rojo, donde el aumento efectivamente no es fijo, sino que se calcula en relación a un porcentaje del valor del mes anterior. Esto hace que el crecimiento sea más rápido a medida que van pasando los meses. Eh, Claramente el aumento del PAN con el 3% de inflación mensual se ve reflejado como una función exponencial, por lo cual sería la fórmula de 1.000
0.09 E elevado a 0,03, que equivale al 3% de inflación, X, que corresponden a los meses. Esa sería la función exponencial de este ejemplo. También, si lo analizamos del tipo en este caso, la progresión, podemos observar que se representa como una progresión geométrica, ya en donde utilizamos el mismo valor inicial de los 1.000 pesos, aplicando la razón del 1.03, que corresponde al aumento mensual del 3% de inflación. Al multiplicar este término del 1.03, vamos a obtener los precios de cada mes, y eso hace que vaya aumentando un poco más en relación al porcentaje calculado del mes anterior, el valor más alto. Ya ahí tenemos la visualización de la tabla en cuanto a los meses, el valor. Un ejemplo donde sacamos el valor de los 1.030 pesos que costaría el PAM, y también podemos observar el uso de GeoGebra para sacar la secuencia con la fórmula de 1.000 por 1.03 elevado a K, que es la variable, coma K, coma el 1, que es el mes 1, coma 12, el mes 12. ¿Ya? Para finalizar nuestro proyecto, pudimos comprobar cómo la inflación afecta de manera constante el precio de los bienes y servicios en Chile y cómo este comportamiento suele ser exponencial. Gracias al uso de un recurso visual interactivo, logramos explicar este fenómeno de forma clara y accesible, utilizando datos reales que facilitan su comprensión. Este trabajo nos permitió reflexionar sobre la importancia de acercar la información económica a las personas de una forma simple y clara. Muchas veces escuchamos hablar de la inflación, pero no entendemos cómo influye realmente en nuestro día a día. Por eso creemos que este recurso contribuye a que la comunidad tome decisiones más informadas y comprenda mejor cómo el costo de vida impacta en su realidad cotidiana. Este proyecto no solo fortaleció conocimientos matemáticos, sino también competencias esenciales para nuestra carrera de ingeniería en administración de empresas. El trabajo con funciones, progresiones y análisis de datos nos permitió mejorar habilidades como el razonamiento lógico y la interpretación de variaciones económicas, que son fundamentales para asignaturas como estadística, economía, gestión financiera y resolución de problemas. De esta manera, lo aprendido en este proyecto tiene un impacto directo en nuestro desarrollo profesional, ya que nos entrega herramientas para comprender fenómenos económicos reales y aplicarlos en la gestión empresarial. Finalmente, toda la información utilizada en este proyecto se basó en fuentes oficiales, como en el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Chile. Esto nos permitió trabajar con datos reales y actualizados sobre el comportamiento del IPC y la inflación. Estas fuentes respaldan la validez del recurso visual que desarrollamos y aseguran que nuestras conclusiones estén fundamentadas en información confiable.